¿Cómo están todos y sean bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal? En esta oportunidad les traemos otro video de nuestro curso TCP que se encuentra en netwgeeks.com. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los números de reconocimiento y los números de secuencia en TCP. Si es la primera vez que ven uno de nuestros videos, consideren suscribirse para recibir todas las notificaciones. En la anterior clase veíamos la interacción cuando se daba el establecimiento de la conexión. Para esto el cliente tenía que iniciar sesión con un mensaje SYN, el servidor tenía que devolver un mensaje SYN ACK y finalmente el cliente tenía que devolver el mensaje ACK para que la conexión quede establecida. Esto es conocido como el proceso Three-Way Handshake. Algo que mencionamos en esa clase fue que el establecimiento de la conexión también sirve para la definición de los números de secuencia iniciales. Esta definición es fundamental para completar los procesos de confiabilidad en la entrega de datos que realiza TCP. Por lo tanto, en esta clase vamos a discutir lo que son los números de secuencia iniciales, los números de secuencia y los números de reconocimiento ACK. A ver, cuando nosotros enviamos un mensaje, nosotros decíamos que ese mensaje tenía que tener una identificación, ¿no es cierto? Esa identificación entre varias cosas sirve para que podamos reconocer el mensaje. Supongamos que acá ya está completado el establecimiento de la conexión y el cliente envía el mensaje al servidor, dame la página web. Este mensaje que se envía debe ser correctamente identificado con un valor en particular. Supongamos que identificamos a este segmento TCP con el valor igual a 1. Este dato es utilizado por el dispositivo receptor para confirmar la recepción del mismo. En este caso, el servidor, gracias a este dato, le dirá al cliente a través del mensaje ACK: oye cliente, he recibido tu mensaje número 1 y por lo tanto puedes enviar los siguientes mensajes. De esta forma el cliente sabe que su solicitud llegó correctamente al servidor y que no tiene que volver a enviarla. Ocurre lo mismo en el lado del servidor. Cuando el servidor envíe la página web, este mensaje tiene que ser identificado. Supongamos que lo identificamos con el número 5. El cliente, cuando reciba este mensaje, tiene que reconocerlo. El cliente le dirá al servidor a través del mensaje ACK: oye servidor, he recibido tu mensaje número 5, por lo tanto puedes enviar los siguientes mensajes. Ese mensaje llega al servidor y de esta forma el servidor sabe que su mensaje llegó correctamente al cliente. Eso es más o menos lo que ya vimos en todas las otras clases. La cuestión es que estos números de identificación de mensajes son en realidad los números de secuencia que los encontramos acá en el header TCP. Estos valores de números de secuencia son definidos en el establecimiento de la conexión. Ahora, hay otras cuestiones respecto a la definición de estos números. En primer lugar, como dijimos, estos números son definidos en el proceso de establecimiento de la conexión. En segundo lugar, este es un valor, es un número que está generado de manera aleatoria. Ustedes no definen el valor del número de secuencia que tendrá un segmento o un mensaje en particular. Y finalmente, lo más importante, este número de secuencia no representa a un mensaje en particular, sino más bien a un byte en particular. A ver, nosotros enviamos segmentos al dispositivo de destino. Esos segmentos llevan datos de aplicación. Los datos de aplicación y los headers que enviamos entre dos dispositivos en realidad son bytes. Una imagen que nosotros enviemos está conformada por un número de bytes. Un video que nosotros enviemos está conformado por un número de bytes. Una página web que nosotros recibamos o solicitemos en realidad son bytes, eso ya lo saben. Trabajando acá con nuestra topología, si el servidor nos va a enviar esta página web, lo que ocurre en realidad es que esta página web está representada por ciertos bytes que van siendo colocados al buffer correspondiente. A continuación, TCP agarra una determinada cantidad de bytes y realiza lo que es la creación del segmento. Ok, en este caso supongamos que cada uno de estos cilindros que vemos acá es un byte y todos estos bytes que tenemos acá
representan a esta página web que está solicitando el cliente. Lógicamente, en la vida real, una página web está conformada por una gran cantidad de bytes y no solamente por estos pocos que tenemos acá. Acá tenemos 10 bytes, 10 cilindros que de nuevo, supongamos, conforman esta página web. Conceptualmente, el número de secuencia es esto. El número de secuencia equivale al primer byte de datos de aplicación de un segmento TCP que envía un emisor a un receptor. Estamos hablando de estos datos, estos bytes de aplicación. Entonces, acá el cliente envía el mensaje SYN al servidor, el servidor envía el mensaje SYN ACK, el cliente envía el ACK y asumiendo que el cliente ya nos envía la solicitud de la página web, el servidor lo que hace es que agarra estos bytes de la aplicación y los coloca en un segmento TCP. Ahora, esto es clave. Cada uno de estos bytes de aplicación que en realidad son obtenidos del buffer está identificado por un número de secuencia en particular por TCP. Es decir, este byte puede ser el 10 como lo vemos acá, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15 y así sucesivamente. Cada byte está enumerado en orden a medida que son entregados por la capa de aplicación. Entonces, la idea acá es que el número de secuencia que vemos plasmado acá en el header TCP representa al primer byte de datos de aplicación de un segmento TCP de un emisor a un receptor. Representa al número de secuencia de ese byte. Supongamos que estos 10 bytes, borremos esto para que quede más claro. Supongamos que estos 10 bytes que representan esta página web ya se encuentran acá en el buffer. Entonces, TCP va al buffer y agarra una determinada cantidad de bytes para crear este segmento. La cantidad de bytes que agarra TCP depende de otros factores que vamos a estudiar en otro video. Supongamos que en este caso, que cada segmento TCP está conformado solamente por 5 bytes. Esto quiere decir que TCP agarra los bytes en orden. Primero agarra este byte 10, después el byte 11, el byte 12, el byte 13 y después el byte 14, dando lugar a la creación del segmento TCP. Ahora, volvemos al concepto. El número de secuencia del header TCP equivale al primer byte de datos de aplicación de un segmento TCP. Este es nuestro segmento TCP resultante y este es el primer byte de datos de aplicación del segmento. Este primer byte de aplicación está identificado por el número 10. Por lo tanto, este número es el que veremos reflejado en este campo número de secuencia del segmento TCP. Ahora, este segmento es enviado al cliente. ¿Qué va a hacer este cliente cuando reciba un segmento de datos del servidor? Lo que pasa es que tiene que confirmar al servidor la recepción de este mensaje y esto lo hace ¿a través de qué? A través de un mensaje ACK utilizando el número de reconocimiento. Formalmente, el número de reconocimiento, ¿qué es? El número de reconocimiento representa el próximo valor de número de secuencia que se espera recibir en el siguiente segmento. Entonces, si el cliente está recibiendo el anterior segmento, este segmento que tenemos acá con los bytes del 10 al 14, ¿qué número de secuencia esperaría recibir en el siguiente segmento enviado por el servidor? Esperaría recibir el byte número 15, ¿no es cierto? Ya recibió los bytes del 10 hasta el 14 y ya los envió a la aplicación. Por lo tanto, ahora el cliente le dice a través del mensaje ACK al servidor: oye servidor, ya he recibido tus datos del 10 al 14, por lo tanto, ahora envíame el siguiente segmento que comience con el byte 15. Y este valor 15 es el que vemos plasmado en este campo número de reconocimiento del mensaje ACK. Entonces, cuando este mensaje ACK llegue al servidor, el servidor se dará cuenta gracias a este valor que sus datos del 10 al 14 ya han sido entregados correctamente porque el cliente está pidiendo el byte 15. Entonces, ahora el servidor lo que hace es que elimina estos bytes del 10 al 14
de su memoria buffer, ya que ya han sido entregados, y procede a construir el siguiente segmento con los siguientes bytes, que serían estos que tenemos acá. Y los vemos reflejados acá, ¿no? Serían los bytes del 15 al 19, perdón. De nuevo, el primer byte de datos de aplicación, que sería este, es el que se introduce en el campo número de secuencia. En este caso, colocaríamos en este campo número de secuencia del mensaje del servidor al cliente el valor 15. Ese segmento se envía al cliente. El cliente desencapsula la información y ve que recibe 5 bytes desde el byte número 15. Entonces sabe que recibe ¿qué bytes? Recibe el 15, el 16, el 17, el 18 y el 19, y a continuación le envía un mensaje a ACK nuevamente al servidor y le dice: oye servidor, he recibido tus bytes del 15 al 19. Por lo tanto, ahora espero que me envíes un segmento con el número de secuencia, ¿cuál? El número de secuencia 20. Y este valor de 20 lo veríamos plasmado acá como el número de reconocimiento del mensaje ACK nuevo que esté enviando el cliente. El servidor recibe este mensaje ACK y se da cuenta que el cliente recibió los bytes del 15 al 19, ya que en este campo número de reconocimiento tenemos el valor de 20. Por lo tanto, elimina estos bytes y si tiene más bytes procede a crear el nuevo segmento y el proceso se repite. Si tenemos acá los bytes, no sé, 20 y 21, acá tendríamos el segmento TCP con los datos 20 y 21 y 22 y 23, así lo que dependiendo de cuántos bytes extras tengamos acá. Y este primer número de secuencia del primer byte de datos del segmento TCP es el que veríamos en este campo número de secuencia del nuevo segmento que envía el servidor al cliente. Y así sucesivamente, el cliente devolvería un ACK donde le dice al servidor qué número de secuencia espera recibir, ¿no?, en su siguiente segmento. Entonces, estos son los roles del número de secuencia y del número de reconocimiento en una transmisión de datos TCP. Lógicamente, acá lo estamos viendo todo bastante simplificado. Esto porque en la vida real tendríamos interacciones de números que son muy grandes y además que el cliente también envía datos al servidor y no solamente el servidor al cliente, ¿no? Es un intercambio de datos que se da. En este caso solo estamos analizando del lado del servidor. Solo estamos viendo que el servidor envía datos y el cliente solamente los reconoce. En la vida real el cliente también está enviando ciertos datos al servidor. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el establecimiento de la conexión? El detalle es que el número de secuencia que va a representar al primer byte de datos que envía TCP y que posteriormente va a servir para enumerar a todos estos otros bytes de la aplicación se determina gracias al proceso de establecimiento de la conexión. Algo que también dijimos es que en primera instancia ese número se elige de manera aleatoria. ¿Por qué no se comienza el conteo desde el número 1 para cada sesión? ¿Por qué acá estamos iniciando el conteo desde 10 o desde 500 o desde 1.000.000? Cuando hagan análisis de Wireshark van a ver que los números de secuencia pueden iniciar en un número que es bastante grande. ¿Por qué no se inicializa todos los números de secuencia en 1 para cada sesión? Una de las razones es por lo siguiente. Imaginen que tenemos esta sesión donde iniciamos una conexión con el servidor a un servicio en particular y nuestro número de secuencia siempre se inicia en 1. Es decir, nuestros bytes van a ir siendo identificados a partir del número 1. Ahora, imaginen que este segmento se pierde por algún motivo y finalizamos esta conexión con el servidor. Nuevamente se establece la conexión al mismo servicio, al mismo puerto, al mismo servidor y nuevamente nuestro número de secuencia es 1 ya que siempre utilizamos el mismo valor. Ok, entonces enviamos los datos, los recibe el servidor y eventualmente da la casualidad que este anterior segmento en realidad no se perdió. Y como tiene exactamente los mismos datos de conexión que este segmento nuevo, estos bytes de esta otra conexión son recibidos en esta conexión actual y lógicamente esto va a generar problemas en la aplicación.
Entonces, al utilizar números de secuencia aleatorios, esto no pasaría. Los bytes de una sesión no se mezclarían con otra. Asuman que ahora este cliente envía datos, pero en esta oportunidad genera un número de secuencia inicial de 100 en el establecimiento de la conexión. Por lo tanto, ahora el cliente le dice de manera anticipada al servidor: oye servidor, en esta sesión espera mis datos desde el byte número 100. Ahora supongamos que este segmento se pierde y nuevamente se establece otra sesión idéntica, ¿no? Pero esta vez la nueva sesión en el establecimiento de la conexión elige un número de secuencia inicial aleatorio de 200. Ahora el cliente le está diciendo al servidor en esta sesión: servidor, mis datos los tienes que recibir desde el número 200. Todo esto quiere decir que ahora no importa que estos bytes lleguen acá, ya que el servidor tiene que esperar de esta sesión los bytes desde el número 200 y no desde el número 100. El servidor asumirá que este mensaje se trata de un error y descartará esta información. Entonces, volviendo a los números de secuencia, dijimos que son obtenidos del establecimiento de la conexión. Para comenzar, en el establecimiento de la conexión se generan lo que son los números de secuencia iniciales, a partir de los cuales se generan los números de secuencia que van a tener los bytes de datos de aplicación. Entiendan esa distinción. Una cosa es el número de secuencia inicial, que sí se genera efectivamente en el establecimiento de la conexión, y a partir de ese número de secuencia inicial se generan los números de secuencia que van a tener los bytes de aplicación que intercambiamos. Ojo ahí. Ok, en este caso, en nuestra topología, vean que el cliente, al enviar el mensaje SYN, elige un número de secuencia inicial de 4000. Hay muchos algoritmos utilizados para la generación de este valor de acuerdo al sistema operativo, pero es suficiente en este punto con que sepan que este es un valor que se genera de manera aleatoria. Ahora, el concepto de número de secuencia era que equivale al primer byte de datos que se envía en un segmento TCP, ¿no es cierto? Sin embargo, también dijimos que en el segmento SYN no se envían datos reales de aplicación. Por lo tanto, ¿a qué byte de datos está representando este número de secuencia inicial? En estos casos existe la denominación de byte fantasma al byte que representa este número de secuencia inicial. En realidad no existe el byte representado por este número de secuencia en el establecimiento de la conexión. Simplemente se asume la existencia del byte fantasma y que ese byte es representado por este número de secuencia inicial. En nuestra topología ya se envía el segmento SYN. El servidor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reconocer la recepción de este segmento y lo hace con la fórmula que ya vimos en la anterior clase. En el establecimiento de la conexión, el número de ACK es equivalente al número de secuencia inicial más 1. Por lo tanto, en este campo número de reconocimiento, el servidor va a enviar el dato de 4001 en este segmento SYN ACK. Cuando el cliente recibe este dato, va a saber que su byte fantasma fue recibido correctamente. Además, el servidor hace lo mismo que el cliente al enviar este segmento SYN ACK. Su número de secuencia aleatorio o su número de secuencia inicial aleatorio que representa al byte fantasma, en este caso, es de 5000. De igual forma, se genera un número aleatorio. Ok, a continuación, cuando este mensaje SYN ACK llega al cliente, ¿qué tiene que hacer el cliente? El cliente tiene que reconocer la recepción de este segmento SYN ACK y lo hace enviando el segmento ACK, donde devuelve que el número de reconocimiento es igual al número de secuencia inicial recibido más 1. Está recibiendo el número de secuencia inicial de 5000 del servidor, por lo tanto el número de reconocimiento será igual a 5001. Acá un detalle, tengan en cuenta que este proceso de que el ACK sea igual al número de secuencia inicial más 1 solo es aplicable al establecimiento de la conexión. Cuando se intercambian datos reales de la aplicación, todo depende de qué cantidad de bytes se envían entre el servidor y el receptor para determinar el valor que tendrá el número de reconocimiento en los mensajes ACK, ¿no? Ahora, una vez que la conexión se establece, el cliente va a utilizar este número de 4001
para representar al primer byte de la aplicación que envía en el segmento TCP. Nuevamente, si tenemos estos bytes acá en el buffer, este byte, este primer byte que metemos al segmento TCP, tendrá el número de secuencia 4001 que ha sido establecido gracias al número de secuencia inicial en el proceso de establecimiento de la conexión. Su siguiente byte será el 4002, el siguiente el 4003 y así sucesivamente. Y lo mismo ocurre al otro lado. El servidor iniciará su envío de datos de aplicación comenzando en el byte 5001. Sus bytes de aplicación en el buffer, el primero tendrá el valor 5001, el segundo el 5002 y así sucesivamente. Ya tiene sentido, ¿no? El número de secuencia inicial se utiliza para establecer los números de secuencia que van a tener los bytes de datos reales de las aplicaciones que enviamos entre los dos dispositivos. Entonces, es así como se generan lo que son los números de secuencia y los números de reconocimiento en un segmento TCP y es así como trabajan lo que son los flags ACK. Todavía no hemos terminado este tema ya que vamos a ver una captura real de todo esto la siguiente clase. Esperamos que la presente lección haya sido de su agrado y muchas gracias por vernos. Y sí, les agradecemos por haber estado con nosotros en este minicurso de TCP. No se olviden que el curso completo lo encuentran en nuestra plataforma de www.netwgeeks.com. Ahí vamos a tocar muchos otros temas que no se tocan acá. Vamos a hablar sobre cómo TCP trabaja cuando le toca transmitir datos, vamos a hablar sobre control de flujo, algoritmos utilizados en diferentes sistemas operativos, hablamos sobre mecanismos de retransmisión y también hablamos sobre el manejo de la congestión, entre muchos otros temas. El curso tiene un costo bajísimo de solo $10, así que ya lo saben, los esperamos en netwgeeks.com.